escuchando ustedes, díganme, no sé qué duda han tenido, qué es lo que... Cuéntenme. Profe, estaba buscando algo para anotar, no encuentro mi cartuchera. Pero bueno, así no está hablando sola y nadie le responde. Yo quería Gracias. saber el tema, o sea, la diferencia que hay entre eluviación e iluviación. O sea, Bueno, ¿qué diferencia? a ver, yo voy a escribir algo, a ver si... para que no se olviden. Bueno, porque esta no tiene pizarra. Capaz que... Bueno, veamos. Cuando yo hablo de eluviación, miren, porque no se van a olvidar, porque eluviación implica pérdida. Entonces, yo cuando era estudiante, como regla mnemotécnica, yo me acordaba, relacionaba que pérdida y eluviación, las dos empezaban con E. Entonces, no sé, hasta ahora soy docente, no me olvido. Entonces, implica pérdida, ¿sí? La eluviación es una pérdida. Mientras que cuando yo hablo de iluviación, es una ganancia. Por eso es que el horizonte B tiene la característica, ya vamos a ver en detalle qué significa, es un horizonte típico de ganancia. Entonces, un horizonte, decimos, iluvial, ese es B. En cambio, el horizonte superficial, ¿sí?, como puede ser A, es un horizonte que se caracteriza porque una de las características es la pérdida que tiene un horizonte eluvial. Y el horizonte eluvial por excelencia de todos es el horizonte E. Fíjense, justamente por eso hablamos de horizonte E. ¿Está bien? Esa es la característica distintiva de E. Por lo tanto, cuando yo hablo del horizonte E, me estoy refiriendo a un horizonte que se caracteriza por la pérdida, ¿sí? ¿De qué? De arcillas, de sales, de óxidos de hierro, de materia orgánica, y por eso el horizonte E es un horizonte pálido. ¿Se entiende? Entonces, en síntesis, cuando yo hablo de eluviación, estoy hablando de pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de materiales. Puede ser arcillas, pueden ser sales, puede ser humo, materia orgánica, óxidos de hierro, carbonatos, en fin. Pérdida. Y cuando yo hablo de iluviación, estoy hablando de ganancia, de enriquecimiento. ¿Está bien? Típico del horizonte B. Sí, ¿Sí? ¿Se profe, entiende? sí, ya me quedó Bien. claro. Bien, entonces no se olviden, quizás yo les digo mi regla, les puede servir a alguno y a otros no, pero siempre relaciono eluvial con pérdida, iluvial de ganancia. La otra, para que no se olviden, ¿cómo es la letra B larga, el horizonte B? B mayúscula, ¿a eso se refiere, Es profe? una B mayúscula. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos para que no se olviden que es el B de ganancia, es como si fuese una letra gordita. ¿Sí o no? Bien, sí, Bien. Es B, es iluvial y es de ganancia. ¿Está bien? Bien. Ahora lo que yo a ustedes les hablo, ustedes se lo tienen que imaginar. sí, profe. Bien. Profe, y dependiendo del tipo de ganancia de mineral, digamos, sería el subíndice, por ejemplo, el BT de arcilla. Exactamente. Y fíjense, BT, arcilla silicatada, tal cual. El BT es una ganancia de arcilla silicatada. El BK, ¿qué es? De potasio. De carbonatos. De carbonatos de calcio, generalmente son calcio y magnesio, pero se estila decir calcio porque generalmente es el más abundante. Siempre hay algo de magnesio también. Carbonatos de calcio. Carbonato de calcio. ¿Sí? Hay otras, por ejemplo, para darles una idea, Z, que también la vieron. ¿De qué? ¿Ganancia de qué? Z. También lo vieron en los procesos. Los últimos que vieron. Y hay un ejemplo, también un perfil, creo que está en el práctico. A ver.
Creo que está la imagen ahí. Bueno, o les pregunta, ¿qué significa la Z? Si vieran BZ, como estamos diciendo que B es de ganancia, para que no se olviden todos los subíndices, ¿qué quiere decir Bien. Z? A ver si está el ejemplo. Estoy buscando si así es o yo estoy. Si hay un ejemplo o no. No, no está BZ. A ver. ¿No es de sales Bueno. más solubles que el yeso? Pues, Exactamente, Z, a ver dónde está, si está acá. Bueno, acá está AZ, pero es BZ, que significa sales más solubles que el yeso. ¿Por qué esa aclaración? Porque muchas veces, fíjense, eso es para diferenciarlo del carbonato de calcio, carbonato de magnesio y del yeso. ¿Se acuerdan que esos dos eran las sales más insolubles? Entonces lo que me está dando idea, que cuando yo hablo de subíndice Z, me estoy refiriendo justamente a sales solubles. ¿Sí? Y eso tiene mucha importancia por ese concepto de la solubilidad y de las sales solubles están relacionadas directamente con la presión osmótica, o sea, con el efecto que causan. ¿Sí? Cuando han visto procesos de salinización, han visto en el práctico que hay una pregunta que les dice a ustedes, ¿cuáles son las consecuencias de que haya tantas sales solubles en la solución del suelo? ¿Sí? Algo así dice la pregunta. Eso tiene mucha importancia y ustedes lo han visto en fisiología vegetal. ¿Cuál es el problema de que haya tantas sales en el suelo? Porque en realidad tiene que haber sales en el suelo. El problema es el exceso de sales. ¿Sí? Yo necesito y siempre va a haber sales en el suelo porque hay un proceso de meteorización. Ahora, ¿el exceso cuál es el problema? ¿Quién me dice ya que estamos acá? Aumenta el potencial osmótico y eso Ajá, ajá. hace que aumente el potencial agua del suelo. ¿Qué pasa si aumenta el potencial osmótico? En realidad, el problema no es para el suelo, fíjense. El problema del potencial osmótico, o sea, que se eleve tanto el potencial osmótico, tiene que ver con las plantas. La planta no puede extraer agua del suelo. ¿Se acuerdan cuando vieron en fisiología? Vieron en fisiología vegetal, ¿verdad? ¿Tienen ahora? ¿Tuvieron ya? sí, profe. Bien. Y vieron que se eleva la presión osmótica y ¿qué le pasa a la raíz? No puede extraer agua. Es más, puede llegar a perder agua. ¿Por qué? Porque el agua se mueve de un potencial, de mayor potencial a menor potencial. Entonces el agua no puede ingresar. El trabajo que puede hacer, no puede extraer el agua, la raíz. O sea, puede haber agua en el suelo, pero el exceso de sales que tiene no le permite tomarla. Entonces es un problema para las plantas el exceso de sales, o sea, la salinización que puede haber en un suelo. En sí, en el suelo no es un problema. O sea, ¿qué quiero decir? Incluso ese exceso de sales favorece que haya floculación, son suelos que físicamente están en condiciones. Físicamente. El problema es esto que causa las plantas. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo y retomando, puedo tener un BZ, que es acumulación de sales más solubles que el yeso. Puedo haber un BK, acumulación de carbonatos de calcio. Puede haber un BTN. ¿Qué quiere decir BTN? ¿De qué era? Acumulación de arcillas, profe. De arcillas silicatadas, ¿verdad? Por un proceso, y les destaco, es un proceso diluvial, justamente, un proceso diluvial, para diferenciarlos de otro B que ya vamos a ver después. B con la Y, BY, con Y, ¿qué querrá decir? ¿Acumulación de qué? ¿De yeso será? De yeso. Y el BTN es cuando hay acumulación de arcilla silicatada y sodio. El N viene del sodio, de natrium, del griego, sodio. Entonces, este es un suelo que además de tener acumulación de arcilla silicatada, tiene acumulación de sodio. Eso también eso sí causa problemas en el suelo. O sea, físicamente es un suelo que no tiene buenas condiciones. Tiene una muy Profe, mala. este último era BTN, ¿no? Disculpe. Sí, BTN.
Y a ver, veamos otro. BO, OX, BOX, ¿qué era? De horizontes Dando, orgánicos. ¿eh? ¿El O era de horizontes orgánicos? No, Así- O sí, pero yo estoy hablando utilizando del el horizonte. OX como subíndice, no Bien, bien. como, ¿sí? Claro. Como subíndice. Óxico, ¿qué tiene entonces? ¿Acumulación de qué? Fíjense que el nombre se los dice, OX. Óxidos, acumulación de óxidos. Óxidos de hierro y aluminio e hidróxidos de hierro y aluminio. Entonces, eso le está dando idea a ustedes, yo les doy todos estos ejemplos, para que tengan idea cómo ve la característica que tiene es la acumulación. Entonces, ¿qué vimos? Acumulación, incluso puede haber acumulación de materia orgánica. ¿Dónde, qué símbolo será ese? ¿Ve qué? Le da un color oscuro, les voy tirando datos, le da un color oscuro, eso también lo vieron en procesos. Es la melanización, pero no me acuerdo la letra. No. La melanización es otra cosa. Yo acá estoy hablando de B, del horizonte B, que está en un también está en el práctico. Ya les diferencio. ¿Qué les pasa a los podsoles? O el proceso de podsolización que vieron ustedes. ¿Se acuerdan o no? Que está al final, donde vieron un horizonte oscuro donde se acumulaba la materia orgánica. ¿Qué símbolo llevaba en ese caso B? BH. BH. Y ahí aclaro. Ojo con eso. Me está diciendo que B tiene una acumulación de materia orgánica, que no es lo mismo que la melanización, y la melanización que ocurre en el horizonte A. En el caso del horizonte A hay una íntima relación, mezcla entre la materia orgánica y la fracción inorgánica. En cambio, cuando yo hablo de BH, estoy hablando de un proceso de iluviación. La materia orgánica que estaba arriba, ¿sí? Descendió, se acumuló, hubo un transporte mecánico y se acumuló en el horizonte B. ¿Se entiende la diferencia? Hay un proceso iluvial. Bien. ¿Sí? No lo vamos Profe, a confundir. ¿Sí? Profe, no sé si estoy confundida, pero la podzolización tiene que ver con el tema de las expansiones de las arcillas. No. No. Nada que ver. No. Bien. No. Bien, Profe. bueno, no sé si quedó claro entonces lo de iluviación, eluviación. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, pues yo voy a hacer una pregunta y usted me responde. ¿Quién es el horizonte E por... Oh, ya le respondí. Bien. ¿Quién es el horizonte entonces iluvial? B. B, el horizonte iluvial, y ya vamos a ver que también puede ser, además de iluvial, también pueden haber otros procesos, pero por ahora vayan sabiendo que es iluvial. Y por lo tanto, y ahí les pregunto, ¿quién es el horizonte entonces eluvial por excelencia? Y aclaro de por excelencia. ¿Sería el E? L. Y ahí, ¿por qué hago la aclaración? Porque A también pierde. Vuelvo a repetir. A también pierde, o sea que también es eluvial, pero no es la característica que lo distingue. ¿Se ha entendido? A Bien. no es la característica que lo distingue. A lo caracteriza lo oscuro, la materia orgánica, la íntima relación que tiene entre la materia orgánica y la fracción inorgánica, la actividad biológica que tiene. Entonces, es eluvial, pero no es la característica que lo distingue. ¿Sí? Bueno, no sé qué otra duda tiene. Cuéntenme. Profe, con respecto al Sí. horizonte B también, en la edad turbación hay horizontes que el horizonte BSS y BKSS, Ajá. no sé si los dijo, no sé qué significan esos horizontes. SS significa Slick and Side.
Los slick and size, que son ¿qué? ¿Quién sabe qué es lo que pasa en una vertisolización? O en Los humedad. barnices de superficies arcilla. deslizamiento, eso. Las caras espejos, son las superficies de deslizamiento. Ese proceso se caracteriza porque, ¿qué le pasaba? ¿Cuál era el material original dominante en un vertisol o en el proceso de vertisolización? ¿Cuál es el material dominante? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre ese proceso? ¿Quién me cuenta? A ver, con sus palabras. Por las arcillas expansivas. Bien, el material original, fíjense el factor formador que necesitamos. El factor formador, material original, se caracteriza porque hay una riqueza de arcillas o se formaron ahí, o están en el material original, o sea que pueden ser, si yo digo que se formaron ahí, hablo de neoformación, o ya estaban en el material original, son ricas en calcio, en magnesio, ¿sí? Son expansivas. Entonces, cuando se hidrata, se expande esa arcilla. Ustedes se imaginan el suelo, la masa del suelo, cuando se hidrata, esas arcillas se expanden. Entonces, grandes masas de suelo, ¿sí?, se deslizan una sobre la otra. Y en ese movimiento que hacen, en esa fricción que se hace de las masas, producen ese brillo, que es como si fueran, ¿alguna vez alguien ha metido la pala en el suelo y ha visto cómo se pone el suelo, ese brillo que tiene? Sí. Bien, Sí, algo semejante a eso es entonces un slick and size. Y el práctico les dice, ojo, no confundir con un barniz o cután. ¿Sí? Profe, Es otro proceso. y cuando Sí. tiene la K, sería algo como K es de carbonato de calcio. claro, como que El estaría subíndice es cementado. carbonato. ¿Eh? Como que estaría cementado o... No, para que esté cementado tiene que estar la K con M. Ah, ok. Ya lo van a ver en el apunte de perfil. Pero no, para que esté cementado tiene que estar la K con la M. KM, ¿sí? Y ahí quiere Profe. decir el carbonato de calcio y está cementado con la M. Sí. El BTN era arcilla y Sodio. Acuérdense, sodio viene del griego natrium. Por eso está BTN, sodio. Las dos cosas tienen. Arcilla silicatada y sodio. Gracias, profe. No, de nada. Y perdón, y lo de la vertisolización y del BSS, entonces, disculpen, para cerrar lo que preguntaba el caballero, lo que te está diciendo entonces es que en ese B hay slick and size, hay esas superficies de fricción o esas caras espejos que se produjeron por un movimiento mecánico en síntesis de grandes masas de arcillas del suelo que se movieron. Cuando se hidrataron, se expandan y se friccionan, hay fricción. Y ese rozamiento, ese movimiento, ese deslizamiento de una cara de una masa de suelo sobre otra provoca ese brillo. Vos descansar. ¿Está bien? Sí, profe. Eso quiere decir, ese. De nada. Yo los escucho, no estoy acá. Profe, ¿cómo afecta en la argiluviación el carbonato de calcio? Porque decía de que cuando había carbonato de calcio en el material original no se daba el proceso. Porque el calcio, escuchen, y esto, cuando yo diga calcio, ustedes tienen que estar pensando que el calcio es un aglutinante. ¿Qué quiere decir? Siempre que hay calcio en el suelo, eso permite que haya una buena agregación, o sea, favorece que se unan las arcillas, las partículas del suelo para formar el agregado, y eso permite que haya una buena estructura.
Por lo tanto, las partículas individuales están unidas formando agregados, ¿sí? También se llaman PED, se unen formando agregados. Entonces, el proceso de lesivage o argiluviación requiere que las arcillas estén, cuando llueva, se dispersen. Pensemos, llueve, necesito que estén dispersas para que estén en suspensión en el agua. ¿Se imaginan ustedes eso? Ustedes imagínense el suelo con sus poros, llueve, los poros se llenan de agua, y yo necesito que las arcillas estén dispersas, ¿sí? Están en suspensión y se movilizan a través del perfil del suelo. Entonces, si yo tengo calcio, tengo una buena agregación, ¿sí? No van a estar dispersas, va a haber muy pocas arcillas dispersas, están unidas formando el agregado o el PED. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que les aclara y les dice, por lo tanto, primero es como que tiene que haber una lixiviación de ese calcio. Se tiene que perder. ¿Para qué? Para que genere que las arcillas estén dispersas, ya no estén unidas, y entonces se va a producir el proceso de iluviación, de eluviación y de iluviación. ¿Se entiende? No sé si me explico. Ah, sí, profe. Ahora sí. ¿Y eso sería la Bien. floculación? No, es todo lo contrario. La floculación es la unión, pensemos de que cuando hay calcio, ¿ustedes han visto cómo se hace la depuración del agua? ¿Alguien ha hecho microbiología? ¿Han visto cómo se depura el agua? Bien. Cuando ustedes agregan calcio, ¿sí? O hidróxido de calcio al agua, que por ejemplo haya muchas partículas, un agua que esté, tenga muchas partículas en suspensión, suelos, por ejemplo, tierra, que tenga sus materiales en suspensión. El calcio es un aglutinante. ¿Qué quiere decir? Es como que tiene dos cargas positivas y permite que se unan las arcillas entre ellas, ¿sí? Las acerca. Ya vamos a ver cuando haya formación de estructura, lo vamos a ver después cuando veamos física de suelo. Pero vayan sabiendo que permite que se unan las arcillas, ¿está bien? Y después por su mismo peso, cuando están en suspensión, esos cúmulos, que ya vamos a ver, de arcillas, precipitan, se sedimentan por su mismo peso, ¿sí? Y eso hace que el agua, por ejemplo, un agua turbia, quede limpia, porque hace que al unirse por su mismo peso, se sedimenten. Entonces, me queda el agua más limpia, más limpia. En el suelo ocurre eso también. Al haber mucho calcio, favorece que se unen las arcillas, se van uniendo, formando cúmulos más grandes y terminan sedimentando. Eso es lo que se conoce como floculación. ¿Se entiende? Ah, buenísimo, profe. Entonces, Sí, ahora sí eso quedó es claro. floculación, se van uniendo las arcillas. El sodio, digamos así, usted tiene que pensar, el calcio favorece la floculación, ayuda a la agregación, todo lo opuesto es el sodio. El sodio hace todo lo contrario, no permite que se unan esas arcillas y lo que hace es dispersar, es decir, mantiene la dispersión, las mantiene separadas. ¿Está bien? Entonces, yo digo sodio, ustedes dicen dispersante. Yo digo calcio, ustedes piensan un aglutinante. ¿Sí? Por eso en los suelos se agrega calcio justamente para favorecer carbonatos de calcio u otras formas de que haya calcio, para que se favorezca que tenga una buena estructura ese suelo. Y ya vamos a ver por qué el suelo tiene que tener una buena estructura. ¿Mm? Y hago la aclaración, ¿no? Yo cuando digo necesito esto para que se haga el proceso de argiluviación, vuelvo a repetir, esto no está relacionado con la productividad de un suelo, ¿no? Estamos estudiando los procesos nada más. Cuando yo me refiero a requerir, hago referencia que factores necesito que haya para que se dé un determinado proceso.
Profe, después Sí, en el TP había una pregunta en calcificación que decía ajá. si se producía con otro elemento o algo así. ¿Puede ser con el magnesio? Si se producía la calcificación con otro elemento, Sí. sí, puede ser el magnesio. Generalmente, en realidad, ustedes van a ver, cuando ya vean análisis de suelo, van a ver que generalmente dice carbonato de calcio, los análisis de suelo cuando se los determinan, pero en realidad siempre algo de magnesio, ¿sí? Siempre es carbonato de calcio y magnesio, ¿sí? También tiene dos cargas positivas el magnesio. Ah, bueno. No le he visto esa pregunta. A ver, sí. Sí, los escucho, ¿no? Escuchen, en 10 minutos se está por cortar esto, ya saben que volvemos con el mismo, ¿cómo se llama? Con el Link. mismo link. Si llegara a haber un problema, porque por X motivo no se puede, yo les voy a enviar un link nuevo por Classroom. Pero generalmente no hay problema. Pero, como ha habido sus excepciones, como toda cosa, vuelvo a repetir para los que han entrado más tarde, que el parcial va a incluir hasta el tema que se vio la semana pasada. El tema que hoy da el profesor no ingresa en el parcial, ¿sí? No va a entrar entre los temas del parcial. Profe, ¿y el parcial es más o menos como el coloquio o cómo sería? Sí, va a ser así, va a ser para que piensen, piensen, razonen, o sea que manejen bien cuál es la idea, que tengan en claro cuáles son los procesos que puede haber en el suelo, eh, que también se vea, este, que los tengan claros, porque eso es lo que a ustedes los va a ayudar como ingenieros en recurso para ver, vuelvo a lo mismo, los procesos, los factores, es importante que los manejen, porque sabiendo cuáles son los factores que actúan en la formación de un suelo, también ustedes van a poder saber cómo se va a comportar ese suelo ante la acción o ante cualquier efecto que hagamos sobre él. Entonces, sí es importante que lo sepan, ¿sí? Además, si ustedes quieren saber analizar el perfil del suelo, y mínimamente hay que saber los procesos, los factores. Para cartografía también necesitan saber factores formadores. Entonces, sí, pensemos, ustedes siempre que estudien, piensen el uso que le van a dar a eso. Y bueno, va a ser así como están en los coloquios, o sea, que ustedes analicen, que lo razonen. Así como juntos íbamos viendo, razonando esto, bueno, así va a ser el parcial. Como los prácticos, profe. Sí, claro, que uno les va preguntando. Por eso les digo, algunas veces parece una tontería un práctico, pero es muy intencional. O sea, el docente lo quiere llevar al alumno a que preste más atención en esto, vea aquello, que lo razone. Esa es la intención, lo va llevando, es como guiarlos cuando ustedes están en su casa. ¿Sí? Tal cual. Y seguro que va a haber preguntas del práctico. Profe, Sí, las escucho, ¿no? Sí. cuando mi compañero preguntaba sobre el proceso de si el magnesio podría reemplazar el calcio Ajá. en una calcificación, Mm. ¿eso por qué sería, profe? O sea, por ejemplo, acá en Porque una de las preguntas. porque el calcio siempre está, es lo que yo les decía, normalmente, generalmente, el carbonato de calcio está muy asociado con el magnesio, ustedes siempre lo van a encontrar juntos, y porque el calcio y el magnesio, los dos tienen dos cargas positivas, son dos cationes que tienen dos cargas positivas, entonces tienen un comportamiento semejante. ¿Se dan cuenta? Entonces, también eso le va a permitir tener un comportamiento semejante. Es lo que yo les decía. Ustedes van a ver un análisis de suelo y normalmente dice carbonatos de calcio, si hay en el suelo, y les da la cantidad que hay. Pero siempre, no está solito el carbonato de calcio. Siempre tiene algo de magnesio.
¿sí? Es muy raro encontrarlo puro. ¿Se entiende? Sí, pero cuando pregunta, ¿solo se produce el proceso cuando hay carbonato de calcio en el perfil? Sería... No. A ver, no. ¿Qué dijimos? No. El carbonato de calcio, fíjense, esa es otra pregunta. El carbonato de calcio, y ahí aclaro, puede provenir porque esté en el material original. A eso creo que apuntaba la pregunta. Puede estar el carbonato de calcio en el material original, o sea que originalmente había carbonato de calcio en el material que dio origen a ese suelo. El carbonato de calcio también puede provenir de que quizás no estaba en el material original, pero hay reacciones por un proceso de meteorización. Un material puede haber aportado calcio, el otro carbonato, y se formó carbonato de calcio. En ese caso hablamos de carbonato de calcio de neoformación. Se formó ahí, no estaba en el material original, pero la meteorización de los elementos de determinada sustancia dio lugar a la formación de carbonato de calcio. También puede pasar de que el carbonato de calcio haya provenido de otro, por ejemplo, de un material que vino, ya sea porque sedimentos, porque el viento lo trajo, porque el agua, y se haya incorporado carbonato de calcio. ¿Se entiende? A eso es lo que apuntaba la pregunta. Déjenme que hable el práctico, pero ya les hablo el práctico. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé si me explico. Ustedes pregúntenme nomás. Yo pensé que el compañero se refería a que si solamente podía ser el carbonato de calcio. A ver, espérenme que Sí, es estoy que no por me abrir. acordaba bien la pregunta, pero era así como dice Anaí. ¿Sí? Bien. Entonces, hago una síntesis, les cierro, no quiero que les quede. En síntesis, el carbonato de calcio puede estar in situ, o sea, ya estaba en el material original. Segunda situación, se puede haber formado ahí. ¿Por qué? Porque por meteorización puede haber una reacción química que dio liberación de calcio, la otra carbonato, y se formó el carbonato de calcio. Ya sería un origen secundario, de neoformación. Se formó ahí. Y la última opción, alóctono, vino de afuera. Se depositó un sedimento, lo puede haber traído el agua, lo puede haber traído el viento, pero hay carbonato de calcio. ¿Está bien? ¿Sí? Como para cerrar. Estoy por abrir el práctico, denme 2 segunditos de que está acá, para que lo veamos. Bueno, ustedes me siguen preguntando, yo voy a abrir el práctico de proceso. Aquí ya está el apunte de perfil del suelo, ¿no? Ya comparto pantalla. No, esto no es. Es este. Ahí está, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien, así yo voy mirando las preguntas, porque yo no me sé las preguntas de memoria. Yo las leo y las voy interpretando, ¿no? Tenemos tantos prácticos, chicos, tenemos que te sienta. O sea, me refiero, no sé qué le sigue a uno. Bueno, por ahí ya las leo, ya está, ya me las sé. Bien. ¿A dónde estaba lo de carbonato de calcio que preguntaban? Ahí, profe. ¿Solo se produce el proceso cuando hay carbonato de calcio en el perfil? ¿Sí? Entonces, ese es bueno, lo que estábamos diciendo, lo que yo les contaba hace rato. Bueno, no sé, los escucho. Profe, y ahí la nomenclatura para los horizontes sería BK.
Si está en B, BK, ¿sí? Y si está en C, CK. ¿Sí? Y para Siempre, cementado era M. claro, sería CKM o BKM, según donde esté, tal cual. Si está cementado, o sea, si es toda una capa compacta. ¿Por qué? Porque puede estar en nódulos, o sea, si son concentraciones, ustedes van a ver, visualizan pelotitas blancas, no sé si han visto, han ingresado a la página donde los envié, ¿sí? Que yo les dije, está muy linda para que curioseen, para que vean, hay mucho ahí para aprovechar, entonces está lindo ingresar. Profe, entonces en el parcial entraría hasta la clase pasada, lo de hoy no. Lo que dé el profesor hoy no. Ah, ok. Gracias. No, de nada. Los escucho, ¿no? No sé qué otra cosa, cuéntenme. Profe, Sí, en solotización es el proceso ya que es un suelo degradado, ¿no? perdón, ¿cómo dijiste que sea? ¿Cómo dijiste? Porque está la salinización, la solonización y la solotización. Acá está, mira. Esos tres Vos lo procesos. que decís es la solodización. La solodización, sí. Eso, ustedes acuérdense, solod, ¿sí? Solod viene de degradación. ¿Por qué? Porque es un suelo sódico, pero ¿qué le ha pasado? Ha perdido las bases. O sea, puede haber sido que las precipitaciones sean suficientes como para que haya perdido las bases. Entonces, ¿qué quedó en el complejo de intercambio? O, en otras palabras, los coloides tienen solamente en superficie cationes como son el sodio y muy pocas bases, tienen hidrogeniones. Entonces, es ácido, pero tiene sodio. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el sodio hace que el pH del suelo se eleve, ¿sí? Tiene valores mayores a 8,5. Y eso es, ojo con esos procesos porque son importantes, ¿sí? Tanto los procesos de salinización como de solonetización, ¿sí? Son muy importantes. Hay en nuestra zona, ¿sí? Y tienen sus consecuencias, ¿sí? Sí, profe, porque en Abdiapo decía que si en solodización, que si el proceso culminaba, se obtenía un suelo normal. Y no entendí esa parte. Quizás lo que quiso decir es ácido y con sodio, te quiso decir quizás con un pH que no supere los 8,5. Eso es lo que quiso decirte, porque se van las bases y los que vos te quedan son hidrogeniones y sodio. Entonces, una de las características, a ver, vamos por el principio. Cuando en un suelo hay sodio, el pH normalmente es mayor a 8,5. Aclaración. ¿Eso es bueno? No. Es un suelo que, al tener un pH tan elevado, esto va a afectar la actividad biológica, la descomposición de la materia orgánica y todo lo que sea la disponibilidad de nutrientes. Además, ¿sí? Es un suelo que físicamente está en malas condiciones. No tiene una buena estructura. Pero bueno, ese sería el problema de que el pH sea tan alto. Si ese suelo, el proceso sigue avanzando, como dijimos,
Y además de haber solonitización, hay un proceso de solodización, es decir, las bases se lavan, se van las bases, calcio, magnesio, pero el sodio sigue estando ahí. Entonces ahí el pH tiende a ser neutro o ácido, y eso quizás es lo que quiso poner, o lo que decía la bibliografía. ¿Está bien? Que el pH como que se estabilizara, pero también no son buenas condiciones, ¿no?, para la producción. Porque si se van las bases, ¿cómo sería la fertilidad de ese suelo? Mala porque no tiene el calcio, No tiene nutrientes potasio, también. eso. ¿Sí? Eso es lo que quizás quiso referirse, de que el pH ya no va a ser mayor a 8,5, que va a estar más cercano a 7, más cerca de la neutralidad, o puede ser que sea ácido, ligeramente ácido, pero tampoco quiere decir que sean buenas condiciones para el suelo. Eso es lo que quiso decirte quizás con normal, que se va a acercar a un pH más normal, que ya no va a tener el pH mayor a 8,5. Y aclaración, ese pH mayor a 8,5 en los suelos sódicos se debe al sodio, ¿no? Es el sodio el que provoca todo esto. El sodio es el que hidroliza, o sea, rompe las moléculas de agua y se liberan oxidrilos. Y al liberarse esos oxidrilos, el pH se dispara. Y vuelvo a repetir, no es bueno. Un suelo sódico genera que la descomposición de la materia orgánica no sea buena, todo lo que sea procesos de fijación de nitrógeno, todo lo que sean procesos de nitrificación, tampoco son buenos. ¿Por qué? Porque generalmente necesitan pH neutro. La mayor disponibilidad de nutrientes para una planta está a un pH neutro. ¿Sí? Sí, profe. Siempre pensemos eso. Ni las condiciones ácidas, extremadamente ácidas de un suelo, y yo hablo menores a 5,5, ni valores que sean alcalinos, y utilizo el término alcalino porque estoy hablando de pH mayores a 8,5, no son buenas para un suelo. Lo ideal es que un suelo tenga un pH neutro. Y yo les dije, en suelos no se habla de un punto, se habla de un rango. Es decir, que puede ser entre 6 y 7, 6,5 y 7, 7,3, y ahí eso es neutro. ¿Por qué? Porque ahí va a haber la mayor disponibilidad de nitrógeno, porque las bacterias que intervienen en la descomposición de la materia orgánica, ese es el pH ideal, para la fijación de nitrógeno. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, véanlo a esos procesos, son importantes. Profe, Sí, ¿podría explicar lo del porcentaje de sodio intercambiable? ¿Cómo es la interpretación en un perfil? ¿O el porcentaje en realidad? ¿Qué significaría? bien. A ver, primero pensemos, ¿no? Vamos contándole. En el suelo, ¿sí?, cuando hablamos de textura del suelo, hay partículas grandes y partículas pequeñas y partículas intermedias. Las más grandes son lo que llamamos fracción arena. Las más pequeñas son la fracción arcilla. Y las que están en el medio son los que conocemos como fracción limo. Denme 2 segundos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de textura del suelo vamos a encontrar dos fracciones. La fracción arena, la fracción limo, que es intermedia, esta es la más grande, y esta es la fracción arcilla. Entonces, la más pequeña. Les podría dar tamaño, pero creo que no hace, ya vamos a ver física del suelo y le doy los tamaños. Pero por ahora vayan sabiendo eso. Esta que está acá, la fracción arcilla, es la más activa del suelo. ¿Por qué? Porque tienen cargas en superficie que les permite retener cationes. Eso lo cumple la arcilla y el humus.
Esos son los dos coloides del suelo. Puede haber arcilla, humus, y también puede haber óxidos de hierro y aluminio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ese tamaño pequeño, ¿sí?, y esas características de presentar cargas en superficie, ¿sí?, hace que puedan retener cationes? Entonces, imagínense, yo estoy dibujando como si esta fuese una arcilla, ¿sí? Hagan de cuenta que esta es una arcilla. Esta arcilla presenta cargas en superficie. ¿Qué es lo que ustedes deben haber visto en geomorfología, cuando vieron arcillas? Presentan cargas en superficie. Eso le permite retener cationes. ¿Quiénes pueden ser los cationes? ¿Se acuerdan que dijimos? Calcio, puede ser magnesio, puede ser sodio, puede ser potasio. En suelos que son extremadamente ácidos puede haber aluminio. Los nuestros no, lógicamente, porque no son. ¿Sí? Hay hidrogeniones. Bien. Entonces, yo les dije, ¿quiénes son las bases? Estas. Son cationes que generan basicidad en el suelo. Estas, calcio, magnesio, sodio y potasio. Y estos, el aluminio, el hidrogenión, puede haber hierro también. Son cationes que le van a generar acidez al suelo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hablo de porcentaje de sodio intercambiable, me estoy refiriendo qué cantidad de sodio hay en relación al total de cationes que hay en el complejo de intercambio. ¿A qué le llamo complejo de intercambio? Esto, a los coloides, que pueden ser las arcillas silicatadas, vuelvo a lo mismo, que pueden ser el humus, o como les dije, pueden ser los óxidos de hierro y aluminio. Bien, entonces, al total de cationes le llamamos capacidad de intercambio catiónico. El total de cationes que están absorbidas al complejo de intercambio o a los coloides del suelo. ¿Está bien? También se lo simboliza con una letra T. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a sacar el porcentaje de algo? Bueno, pensemos. El porcentaje, fíjense las siglas, lo dice. O sea, PCI significa porcentaje de sodio intercambiable. ¿Por qué intercambiable? Porque está acá en el complejo de intercambio y se intercambia con la solución del suelo. Va a ser igual, entonces, como toda cuenta a la concentración de sodio que haya sobre la concentración total de cationes, o sea, sí. Y para que sea porcentaje, por 100. Eso es el PSI. Sí. ¿Sí? Entonces, todos estos cationes es el sí. Vuelvo a la definición. Entonces, SIC es la cantidad total de cationes que están absorbidos en el complejo de intercambio. El sodio, el PSI, es el porcentaje de sodio que hay en relación al total de esos cationes. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si me explico. Sí, profe, clarísimo. Bien. Cuando ese PSI es mayor al 15%, ¿qué digo yo? ¿Cómo es el suelo? Sódico, no, nada más, sódico. Sódico, ¿sí? Yo digo que es sódico. A mí el PSI, el porcentaje de sodio intercambiable, solamente me da la idea de sodio que hay en el suelo. ¿Está bien? De sodio que hay más que en el suelo en el complejo de intercambio. Cuando un suelo tiene más de un 15% de sodio, yo sé que ese suelo es sódico. Y entonces, ¿qué consecuencia puede haber de eso? ¿Qué es lo que dijimos hace rato? ¿Cuál es la consecuencia de que en un
en un suelo haya más de un 15% de sodio intercambiable? Que aumenta el pH, profe, y eso Bien. afecta a la actividad biológica. Exactamente. Entonces ustedes se van a acordar de dos consecuencias, por un lado, grandes. Se me dispara el pH, mayor a 8,5, digo. Por eso cuando yo digo más del 15%, ustedes dicen pH consecuencia, pH mayor a 8,5. Y ahí, a su vez, trae como consecuencia baja actividad biológica, me afecta la nitrificación, descomposición de la materia orgánica, disponibilidad de nutrientes. Y por el otro lado, las consecuencias físicas. Porque yo que dije, ¿el sodio qué es? ¿Qué es el sodio comparado con el calcio? ¿Un anticoagulante sería? ¿O antifloculante? ¿Cómo se llamaría? Dispersante, perfecto. Entonces, ¿yo qué digo dispersa? ¿Separa a quién? ¿A quién dispersa? La palabra lo dice. ¿A quién está separando? A las arcillas. Las separa, dispersa. Si las separa, no puedo tener una buena estructura en el suelo. Entonces es un suelo de malas condiciones físicas. ¿Y para qué quiero estructura? Porque yo necesito, acuérdense, el primer día de clase, ¿qué dijimos? ¿Qué les pasaba a las raíces de las plantas? Que nos olvidamos siempre. ¿Qué necesitan las raíces de las plantas además de agua para crecer? El sustento, ¿dónde anclarse? Además, necesitan respirar. Y si el suelo no tiene una buena estructura, no van a poder respirar. ¿Por qué? Porque la estructura es la que me da los poros grandes. En los suelos de textura fina y los suelos de textura media, me da los poros grandes, o que llamamos macroporos, y eso permite actividad biológica, favorece el desarrollo radicular y que las raíces puedan respirar. La infiltración de agua, que haya un buen drenaje en el suelo. Entonces, fíjense en todas las consecuencias que trae la elevada concentración de sodio en el suelo. ¿Está bien? Vuelvo entonces, pregunto ahora yo. ¿Cómo sé yo entonces cuando en un suelo hay problemas de sodio? Y me dan un análisis. ¿A dónde se van a ir a fijar? ¿En el porcentaje de saturación? No de saturación, ¿de qué? ¿Cómo se llama? Sodio intercambiable. El porcentaje de sodio intercambiable. Entonces, cuando yo quiero saber, siempre que yo tomo un análisis, lo primero que hago es fijarme como médico, lo primero que fijo es los problemas que puede tener ese suelo. Entonces voy y me empiezo a fijar el sodio, la salinidad. Ya que estamos, ¿cómo hago para saber si ese suelo tiene problemas de salinidad? ¿Qué parámetro me está dando que si ese suelo es salino o no es salino? Eso está en el práctico. Conductividad eléctrica. Bien. La conductividad eléctrica. Perfecto, Guillermo. La conductividad eléctrica. Me voy y me fijo en la conductividad eléctrica. ¿Cuándo un suelo tiene problemas de salinidad? ¿Qué valor tiene esa conductividad eléctrica? Mayor a 4. Bien, cuando un suelo tiene una conductividad eléctrica mayor a 4, me está diciendo que ese suelo es salino. ¿Sí? Y ojo que esto lo estoy diciendo desde el punto de vista edafológico. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, ¿por qué hago esta aclaración? Porque ojo que hay especies que antes de 4 decisiemen por metro, o como se dice la unidad es milimos por centímetro, las dos son equivalentes, antes de 4 son plantas sensibles, ya comienzan a tener problemas con las sales. O sea que eso también depende de la especie. Nosotros estamos hablando desde el punto de vista edafológico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? En el cuadro del punto 6, para el caso de los suelos salinos, la conductividad eléctrica es mayor a 4. Sí, el pH mayor a 8,5. ¿Y cómo sería el PCI? A ver, ahora lo pensemos. ¿Cómo podrá ser el PCI? ¿Qué opinan? Yo estoy diciendo bien la pregunta de Ana. Ana pregunta cuando un suelo es salino.
Si el suelo es salino, ¿cómo será el PCI? Menor a 15. Muy bien. Menor a 15, caballero. Porque es solamente salino. Tal cual. ¿Sí, Ana? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es discriminar que una cosa es salino y otra cosa es sódico. Si yo digo que mi suelo es solamente salino, tiene una conductividad eléctrica mayor a 4. Y el PCI menor a 15. Vamos al gráfico, Ana, si te queda más claro. Borro acá y vamos al gráfico. Borro por si no se va. Vamos a ver. En el suelo se puede dar que yo tenga procesos de salinización y sodificación juntos. Se puede dar que tenga procesos de salinización solamente o procesos de sodificación solamente. Se pueden dar todas esas combinaciones. Entonces, veamos el gráfico. Este gráfico es muy útil, porque es como sintetizar las características que tienen los suelos. Fíjense, lo que me está mostrando acá, esto es el PCI. ¿Ven? Dice porcentaje de sodio intercambiable. ¿Está bien? ¿Sí? Los vayan escribiendo. Estimado, dice. Y lo que tiene acá es la relación absorción de sodio. Esto es el sodio en relación al calcio más el magnesio, pero que está en la solución del suelo. Esto está en el complejo de intercambio. Fíjense cómo, márquenlo, vayan marcando conmigo para que no se olviden. A ver, espérenme. Marquemos juntos el gráfico. Bien. Fíjense. Este es el 15. ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Se lo ven? Este es el 15 que hablábamos. Y fíjense, en el caso de la relación absorción-sodio, tiene un valor de 13. Los suelos que tienen una relación absorción-sodio mayor a 13 son sódicos. Esto lo vieron con el profe, generalmente más trabajamos con esto, pero sépanlo. Y esto está en las abscisas. En las ordenadas, lo que tengo en esta gráfica es la conductividad eléctrica. Está expresada en decisiemens por metro. También la pueden encontrar en milimos por centímetro y son equivalentes, es lo mismo, ¿sí? Son unidades equivalentes. Entonces, esto, la conductividad eléctrica, me mide, dijimos entonces, la salinidad de un suelo. Y fíjense cómo está marcado el 4. Entonces, ¿vamos bien? Fíjense, cuando un suelo tiene una conductividad eléctrica menor a 4, ven que está por debajo, y un PCI menor a 15, o lo que es lo mismo, o lo que es una forma también de medir el sodio, un RAS menor a 13, ¿ven? Esto es el RAS, o SAR, dice SAR porque está en inglés, nosotros decimos RAS. El suelo es normal. ¿Por qué? Porque no es salino ni tampoco es sódico. ¿Y qué dijimos? Tiene un pH menor a 8,5. Porque es un suelo normal. Ahora, cuando un suelo es salino, es decir, la definición de suelo salino, ¿qué me dice? Es un suelo que tiene una concentración de sales más soluble que el yeso en forma elevada. ¿Sí? Entonces, fíjense, un suelo salino tiene la conductividad eléctrica mayor a 4 y el PCI es menor a 15, o otra forma de medir la sodicidad, el RAS menor a 3.
¿Se entiende? Porque solamente es salino. ¿Cómo va a ser el pH? Menor a 8,5. Ahora, cuando el suelo es sódico, solamente sódico, la conductividad eléctrica es menor a 4, porque no es salino. Su PSI mayor a 15, o lo que es lo mismo, otra forma de medir el sodio, el RAS, mayor a 13. ¿Ven? ¿Y cómo es el pH? Es mayor a 8,5. Dijimos que cuando hay sodio, el pH es mayor a 8,5. En ese caso yo uso el término y digo, es un pH alcalino. Ese es el término. Dijimos que en la naturaleza se puede dar en todo caso las dos combinaciones. Que sea salino y que sea sódico. En ese caso, ¿qué voy a tener? Que la conductividad eléctrica es mayor a 4 y el PSI es mayor a 15. Eso es lo que me está mostrando acá. ¿Y cómo es el pH? Menor a 8,5. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de sales que hay ahí, ¿sí?, hace que se atenúe el pH, que disminuya, que sea menor a 8,5. Y ojo, y subrayen acá. Acá dice generalmente. ¿Qué quiere decir generalmente? Generalmente y siempre es lo mismo. No. No, entonces me quiere decir que puede haber situaciones en que sea un suelo salino sódico y el pH sí sea mayor a 8,5, porque aunque haya muchas sales, igualmente hay tanto sodio que el pH se dispara, es mayor a 8,5. ¿Se entiende? No sé si me explico. Sí, Profe, profe. perdón, no escuché bien. Bien, ¿Qué era Ana. que era el SAR, dijo? Es la relación absorción-sodio. Nosotros les decimos RAS. Pasa que está en inglés y ellos dicen SAR. Nosotros decimos RAS, pero es lo mismo. Relación absorción-sodio. Eso es lo que quiere decir acá. Relación. Ustedes cuando leen en inglés, ¿cómo leen? De atrás, se van a la última y vuelven para adelante. Relación absorción de sodio. ¿Ven o no? Lo mismo Sí, acá. profe. De atrás se van para porcentaje estimado de sodio intercambiable. Acá, ¿qué dice? Conductividad eléctrica. ¿Se ha entendido entonces? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Esto es importante? Sí, porque es la forma en la cual discriminamos los suelos. ¿Sí? Entonces, en síntesis, hay suelos salinosódicos, hay suelos salinos, hay suelos normales y hay suelos sódicos. Y fíjense en cómo cada uno tiene sus características. Bien, entonces cuando ustedes van al análisis, se van a fijar si es salino, si es sódico, o si es las dos cosas, salino y sódico. Y de la misma forma, esto sirve para que yo les diga, hay un suelo que tiene un pH de 9. ¿Qué pueden pensar ustedes? ¿Qué está pasando ahí? Que sea un suelo sódico, profe. Exactamente. Cuando yo veo que el pH es muy alto, mayor a 8,5, es muy probable que esté asociado al sodio, más que seguro. Profe, Sí, y por ese límite de supervivencia de la mayoría de las plantas, por ejemplo, si yo veo un suelo con pocas plantas, ¿puedo decir que va a tener un PSI mayor a, no, 50, parece? mayor al PSI, menor a los 50. Mayor sería, yo digo, por ese límite que aparece en en el cuadrito. Acá, mayor a 15. ¿Este? Claro, pero ese límite que está como un ¿acá? círculo, digamos. Ah, ¿acá? No. Claro, Acá, al final decís vos. sí, porque Ah, yo acá, digo por ese este que está. Te referís vos. Este sí, que ese dice otro. límite de la supervivencia de la mayoría de las plantas. Claro, no, lo que Sí. está diciendo es que generalmente las plantas no son tolerantes a estas condiciones. Ese sería el límite. Cuando me paso de ese círculo es muy probable, generalmente las especies tienen que ser muy específicas de ese lugar. O sea, la mayoría de las plantas no toleran estas
no tolerarían estas condiciones, estas que están acá. Y ojo, y ahí hago la aclaración. Hay especies, cuando yo me estoy refiriendo a especies, hay especies que se adaptan a estas condiciones. Por ejemplo, el jume, que ustedes encuentran en Cafayate, donde hay condiciones, puede haber de salinidad, el que le llaman comúnmente pelo de chancho, ¿han visto cómo ese pasto que es como seco? Sé que hay especies que se adaptan a estas condiciones. Ojo, pero son especies, determinadas especies. ¿Sí? Por eso es que dice, la mayoría de las plantas, ¿sí? hasta esas condiciones. Puede haber alguna. Peor los que cuando nos dedicamos a la producción agrícola. ¿Por qué? Porque si trabajamos con híbridos, que son especies que son sensibles y que para producir requieren determinadas condiciones. La otra, buscar una especie que también tenga determinadas características que se pueda adaptar a esas condiciones. ¿Sí? Siempre que uno hace manejo, ¿qué hace? Busca una especie que se adapte a estas condiciones que yo tengo. Ya van a ver en manejo que estos problemas se pueden solucionar si tengo agua, y si tengo, por ejemplo, se agrega agua, necesito carbonato de calcio, lógicamente que tiene un costo. ¿Está bien? Esa es la cuestión, el costo que tiene. Entonces, es importante cuidar los suelos para no llegar a estas condiciones, porque muchas veces puede ser un proceso natural y otras veces puede ser un proceso antrópico. El hombre provocó esto. ¿Y cómo lo provoca? Por ejemplo, haciendo un riego con un agua de mala calidad que tiene elevadas concentraciones de sal o de sodio y termina salinizando el suelo o solidificando. O bien, se da en forma natural y el hombre acelera estos procesos por el mal manejo que le da a los suelos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. A ver, ¿qué me preguntan acá? El gráfico del punto 6F, relacionar la napa freática y el relieve. A ver, sí, si no hay ninguna duda de acá, pasamos a lo que dice aquí Ana, vamos al práctico 6, al 6F, al gráfico. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de acá? ¿Esto quedó claro? Esto es importante. ¿Todo Quedó claro, profe. ¿Sí? Bien. Quedó claro, profe. Bien. Bueno, me alegro mucho. Este es un tema importante para todos. Bueno, entonces vamos al gráfico 6F que dice acá. Ana. A ver, ahí vamos. F. Bien. Esto simple, este es un gráfico que nos muestra, digamos, cómo va evolucionando los procesos que puede haber. Lo que me está mostrando, fíjense, que dice, este es un suelo normal. ¿Y cómo se lleva a un proceso de salinización? Es decir, ustedes recuerden que uno de las características de los suelos de zonas áridas y semiáridas es ¿cuál? No hay agua. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué ocurría con las sales que hay por el proceso de meteorización que se producen? ¿Sí? No hay quien las lixilie y se terminan acumulando. Y eso es lo que me muestra acá. Fíjense, que yo sé, ¿qué sabemos por la nomenclatura? ¿Qué era Z? Acumulación de sales. De sales más solubles que el yeso. Eso. Exactamente. Entonces lo que me está mostrando es cómo hay una acumulación de sales más solubles que el suelo. Este término que dice acá, solonchak, es un término que utilizaban los rusos, que ustedes saben que dentro de los rusos está Dokuchayev, quien fue padre de todo lo que es la edafología, fue importante el aporte que él hizo a la edafología. Entonces, por eso utilizábamos, los rusos han estudiado muchísimo esto. Entonces, ¿qué se ve? Le llaman solochak y le hacen referencia a que son suelos blancos. ¿Por qué? Por las costras que hay, ¿sí? Esas costras blanquecinas. Entonces, eso es lo que me está mostrando. Muy poca vegetación, dice. Fíjense en la aclaración justamente, porque tiene que ver con lo que hablábamos hace rato. Hay una elevada presión osmótica,
determinadas especies van a estar aquí. Entonces, después, ¿qué me muestra? De que si el proceso va evolucionando, ¿qué voy a tener yo? Que voy a perder determinadas bases, fíjense, y voy a tener una acumulación más bien de sodio. Entonces, ¿qué es lo que me muestra? Este proceso evoluciona, fíjense. Acá que me dice, hay un lavado de las sales, ¿sí? El sodio provoca hidrólisis, ¿sí? El pH alto, que la materia orgánica se dispersa, eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿eso qué hace? Se generan los solonet. ¿Qué es solonet? Suelos que se caracterizan porque tienen manchones, ya no blancos, sino oscuros. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, en lugar de estar incorporada al horizonte superficial en íntimo contacto con los minerales del suelo, está dispersa. Están separadas, dispersas y se ven manchones oscuros. Hablamos de solonet. Y por eso también se utiliza el término, miren, álcali negro. Entonces, en ese caso me muestra qué característica va a tener ese suelo sódico. Tiene un BTN, o sea, acumulación de arcillas silicatadas más ¿qué? Más sodio. ¿Sí? Muestra cómo el carbonato de calcio está abajo. O sea, primero se lixivió el carbonato de calcio y después se produce el proceso de sodificación. Y me muestra, fíjense en cómo destaca las estructuras de tipo columnar, que son típicas de estos suelos, cuando son desarrollados, obvio, porque el sodio dispersa, en lugar de tener el prisma con los vértices, ¿sí? Agudos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Se produce la dispersión de las arcillas y tiene una forma redondeada, ¿sí? La parte superior del prisma, por eso hablamos de estructura columnar. ¿Ven cómo les hace la cabecita redondeada acá? ¿Se ve? Entonces, esto es una estructura columnar, típica de los suelos sódicos, obvio, y vuelvo a repetir, ojo, ¿no? Cuando el suelo sódico es desarrollado, porque puede haber suelos sódicos que sean juveniles, que no tengan B. ¿Y qué es lo que me muestra después? Cuando viene el proceso de solidificación, es decir, continúa la lixiviación, fíjense, y acá el pH en la superficie, dice, es bajo, puede ser neutro, incluso ácido. ¿Qué ocurre? Continúa el proceso, incluso aparece un horizonte E, y ¿qué es lo que vemos? Que se pierde incluso las bases. ¿Sí? Y acá me dice hay una zona de dispersión de la materia orgánica. Incluso la materia orgánica, fíjense en cómo ha sido removida. Entonces, eso es lo que me está mostrando. Un solot, es decir, un suelo sódico degradado, que ya perdió incluso las bases. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Eso es lo que le está mostrando. Y lo que está arriba son los nombres taxonómicos de estos suelos. Fíjense, aquisalit, es decir, que es un aridisol. Eso me está dando idea de que es de zonas áridas o semiáridas. Natrustalf es un alfisol que tiene sodio. Fíjense este natrium, ¿se acuerda que dijimos? Y este es un natralbol, es un molisol que tiene un endopedión, un horizonte E, y nátrico, o sea que tiene sodio. Ya vamos de todo en detalle. Fíjense en cómo incluso acá abajo muestra cómo si es salino el pH es menor a 8,5, como cuando es sódico el pH es mayor a 8,5, mayor a 8,4, y acá lo que me muestra es que no tiene el pH, pero puede ser un pH neutro y puede ser ácido incluso. ¿Alguna pregunta? Nos queda un minuto. Profe, cuando decía Solonchak, o sea, la etimología, ¿a qué hacía referencia? ¿Manchones blancos? Se refiere